¿El hábito hará al monje? Yo estoy absolutamente segura que sí. Y no es por casualidad que ciertas cosas se van sucediendo como hábitos, en sentido no de costumbres, sino de maneras de vestir, de hacer las cosas. Por ejemplo, yo estaba viendo esto, pero mejor les enseño. ¿Se acuerdan que yo me ocupé mucho en días anteriores, con frecuencia, de estos horribles sombreros que inventó no sé qué parte de la gobernante, gobernación, alcaldía, jefe civil, no me importa quién, pero que cuestan mucho dinero y que a los pobres que lo usan, que no sé cómo se llaman, policías, guardias, lo que sean, que son horrendos. Pero ahora entonces tienen caballos a las 2 de la tarde sobre cemento. Yo los vi sobre el Parque Central, los vi en Los Caobos, sudando, sin agua, famélicos, mientras los que suelen montar, los que deben ser los que nos cuidan, estaban hablando con sendas damiselas, y los pobres caballos, pero absolutamente en el último estado. Yo no he visto nunca, también los vi cerca del Parque Central, en toda la esquina que hace la entrada al Museo de Arte Contemporáneo. Pero después me puse a preguntar, ¿qué es lo que estará pasando en Venezuela? Y también comprendí también por qué se escribía tanto sobre Gómez, porque hemos vuelto a la época de Gómez. Esta foto fue tomada por el periódico El País, y esta es una foto de la Venezuela de 1996, rayando el 97. Son dos señores y que guardándonos a nosotros, haciendo caminar a un hombre que seguramente o no estaba haciendo algo que no es lo debido para una sociedad, en el medio de la calle. Hojeando libros sobre Gómez verdadero, sobre los libros de la época de Gómez, he visto algo semejante. Y he visto algo peor. He visto esto, que es un preso que no sé si es bueno, si es un preso, si está bien o mal preso, eso no es asunto mío, eso es del Poder Judicial si hubiera uno, pero nunca en ningún país, ni en Nigeria, a un operado o un enfermo se le encadenan los pies. Y operar cada preso chucheado cuesta 60.000 bolívares. Quizás si hubiera justicia no hubiera necesidad de gastar esos 66.000 bolívares. Al parecer, eso no ha molestado a nadie. Aquí tenemos un hombre cuyo hábito hace nombre, es decir, es un hombre impecable en su vestir, impecable en sus anteojos, impecable en su peinado, impecable en la manera de poner sus manos, impecable en la puntualidad, impecable en lo más importante que es el cumplimiento de su deber y en materia jerárquica de una importancia excepcional para Venezuela. Es el presidente de la Cámara de la Comisión Legislativa. Él me dijo cómo no se debía decir, y entonces yo lo dije bien, y ahora después me descompuse. Que justamente es la segunda persona que ocupa ese cargo, porque el primero fue Gonzalo Barrios. Y una de las cosas de Luis Enrique Oberto es de las personas que han venido más al programa que Carlos y yo, y por supuesto Daniel Farías dirigiéndolo, hemos hecho más. ¿Por qué? Porque siempre ha tenido ganas de explicar lo que hace. La gente que hace algo bueno quiere decirlo, quiere explicarlo y quiere explicarlo a los demás. Y venía a la televisión con mucha frecuencia. ¿Qué te parece a ti lo que yo acabo de comentar? Mira, yo la misma observación que tú acabas de hacer me he hecho para mis adentros muchas mañanas, porque así como tú los has visto en las horas del mediodía, yo los he visto también en las horas de la mañana, y no ha dejado de extrañarme, porque naturalmente uno se explicaría que en el interior del país quienes deban de alguna manera cumplir labores de custodia del ambiente en las zonas montañosas o algo, utilicen el caballo. Pero imagínate sobre cemento, sin agua. Eso inclusive para el propio animal es una desconsideración. De manera que no tiene sentido, y no tiene sentido en un tiempo donde en motocicleta
La gente, una vez entrenada, puede ir prácticamente a cualquier parte. Bueno, uno no tiene sino que ver un espectáculo de motocross para darse cuenta, pero un espectáculo de motocross para uno darse cuenta que un motociclista entrenado en el manejo de estas motocicletas especiales, livianas, es capaz de subir hasta un campanario, es capaz de ir en esa motocicleta. Entonces, si se trata del Parque Los Caobos, que está muy lejos de ser una selva o de ser una zona con desniveles o algo, con cualquiera de los vehículos que se pueden utilizar en la ciudad se podría acceder a él. Pero mira, además, y en relación a lo otro, suponte, hay dos cosas. Como en Venezuela la mayoría de los presos no son los que deberían estar, porque muchos presos andan sueltos o andan en Miami. Y 70% de los que están presos son gente que están esperando una sentencia que puede en una buena proporción ser una decisión de inocencia. Pero además tú te das cuenta que lo están sometiendo al escarnio público. Por eso, es que mira, eso que tú... Vuélvanlo a ver, Daniel, vuelve, pega más la cámara. Sí, es que eso no tiene sentido, el que tú pases una gente así, en medio de la comunidad, antes de que esa persona haya podido ni siquiera decir una palabra en su favor. A mí me parece que eso es absolutamente un irrespeto. Y una sociedad en la que la dignidad de la persona humana no se tenga en sentido general para todos y cada uno de sus miembros en consideración como uno de los valores principales, no puede desarrollarse. Eso es mentira. Cualquier otra cosa es apariencia de desarrollo. Puede ser que porque tiene más o menos recursos en toda esa sociedad, puede adquirir equipos e instrumentos que da la presencia de una tecnología que sugiere un desarrollo. Pero para mí es una parodia de desarrollo. El desarrollo comienza por cada uno de los integrantes de la sociedad en la medida que cada uno comprende sus deberes y sus derechos, y entre esos derechos de todos está el del respeto a su dignidad como persona humana. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Mira, no además eso y te digo, y tú señalaste una figura de el preso en una clínica esposado, pero es que yo creo que todo el entorno es una falta de respeto. El que se debata si cuesta 66.000 bolívares o no cuesta 66.000 bolívares cada preso chuzado, yo lo que creo, ¿cómo tú puedes discutir el valor de una vida? Si tú lo estás salvando, me parece que es un absurdo plantearse el problema de esos términos. Es ya, mira, quien lo haya hecho no tiene el sentido del valor de la persona y de lo que la persona como tal debe significar en cada uno de nuestros actos. Y yo creo que por eso es que muchas veces las políticas, todo esto que ocurre con la inflación, con las devaluaciones, con los impuestos excesivos, con no me importa que la gente no le alcance el dinero en el mercado, tiene como principio una falta de respeto a la dignidad de la persona humana. Mira, lo que tú me has dicho es muy importante, porque yo pensaba quizás que tú dirías, caramba, Sofía, en el programa, y yo soy presidente de la comisión legislativa. Es que es tan importante que casi no me atrevo a decir, es de esos señores que se sientan en primera fila. Cuando ustedes, nuestro canal va, encontrará al presidente de la República, al expresidente de la República, al fiscal y por supuesto a Luis Enrique Oberto, de manera que estamos entrevistando algo muy importante. Pero hay dos cosas más que quiero decir antes de entrar quizás en otros temas que igualmente son dolorosos, porque para mí eso me descompone el día. Claro, y mi vida, porque yo trato de hacer algo y no puedo. Pero mira, he visto a un epiléptico en la Plaza Venezuela, y entonces tú sabes el cuadro, lo que es eso, un epiléptico. Así es. Y entonces la policía le cayó a chuchazos, a golpe, y después lo metió en una cosa. Y en vez de estar esposados uno, eso no lo vi yo, sino mi compañera de trabajo, lo tomó con una camarita y no dio nada. Pero entonces, como no tenían suficiente, iba uno esposado con el otro. Y además hay que tomar en cuenta que los caballos, los burros, los perros, son trabajadores. Este caballo se está ganando la vida mucho más dignamente que seguramente que la persona que lo monta. Porque está trabajando muy duramente, no está bien alimentado. Yo lo sé, porque los perros, que cuando nosotros mandamos una exposición como la que vamos a mandar, cuando mandamos un cuadro, vienen los perros de la... ¿Cómo se llama esa división que busca drogas? DEA, no es. Ah, bueno, sí, los que se... Vienen con perros famélicos,
que además se vuelven drogadictos, en todos los países cuando la policía tiene un perro. Ese perro es un trabajador público. Sí. Vive con el policía, forma parte de su familia, está bien alimentado, no está pagado porque siente su deber. Y además termina tristemente la vida porque termina drogado a fuerza de, mientras más competente es, más drogadicto se vuelve. De manera que todos los trabajadores venezolanos, me encantó que tú no me lo tomaras sino con una gran seriedad el tema que yo te traté, sin lugar a dudas, porque me une a una larga conversación muy agradable como la que solemos tener sobre el país, donde tú me decías que todo tu esfuerzo en este momento, cuando estaba preguntando, Enrique, vamos a hablar a corto plazo, yo no sé hacer cosas a largo plazo ni grandes, yo hago poquitos a poquitos. A corto plazo, ¿a qué te dedicas? Y tú me dices, yo estoy tratando de que este país crea en la justicia. Cuéntame un poco eso. Bueno, porque yo no creo que eso pueda ser posible. Yo estoy totalmente pesimista. Mira, eso es tan posible que ya a plazo cierto nosotros estamos convencidos se iniciará el proceso de cambio. A la Comisión Legislativa le ha sido encomendada, ya desde hace un año, el adelantar los estudios, la discusión de la nueva legislación que va a reformar de una manera sustantiva, radical, el sistema judicial. Nosotros hemos comenzado por el procedimiento penal y estamos ya avanzados en nuestro trabajo para la transformación de los juicios penales, que son, y por eso decidimos comenzar por allí, los que más importan para el hombre, porque es en los que el hombre ve envuelto, no sus bienes, las otras circunstancias, sino ve envuelta su dignidad y también su libertad. Por lo tanto, en un país en donde la democracia no sea simplemente la declaración recogida en algunos textos constitucionales o en cualquier otra declaración, sino que sea una manera de vivir, la justicia penal tiene que funcionar. Hay países en donde inclusive hacen la comparación de la justicia penal con los sismógrafos. Cuando la justicia penal va bien, igual que cuando no hay temblores, el sismógrafo no registra ninguna variación. Cuando hay cuestiones ¿Tú hablas de sismógrafo quizás de otro país? Bueno, aquí todos sabemos que hace tiempo que el Observatorio Cajigal además yo creo que dejó que sus equipos no funcionaran como tenía que ser. Yo creo, Luis Enrique, que estamos temblando hace mucho tiempo sin que nos demos cuenta. Aquí estamos casi en el nivel de la escala de Richter de 5, 6 o 7 en justicia. Entonces estamos en el momento de una transformación, estamos muy avanzados, que va a implicar los juicios penales, de un juicio que hoy se hace a espaldas de los interesados, a espaldas del público, y que se resuelve cualquier día, un día que no se puede prever, por un juicio que va a ser oral, que va a ser decidido no por un solo juez, sino por un tribunal colegiado. ¿Cuándo soñaste tú eso, Luis? No, ¿Eso es el sueño tuyo yo de no anoche? Lo soñé, algo más importante que eso. En buena parte de todos los países europeos, tanto de la Europa occidental como de la Europa oriental, el sistema acusatorio, oral, con todas estas características, es el que impera desde hace bastante tiempo, tanto tiempo como para saber que es un sistema que funciona. Y en buen número de países de Latinoamérica ya está implantado y está empezando a funcionar. Y en otros está en vías de entrar en aplicación en fechas muy próximas. De manera que no estamos hablando de algo que esté en las ideas de remota o en un experimento que uno no sabe cuáles pueden ser los resultados. Nosotros estamos trabajando muy seriamente en eso. Primero hicimos los estudios preliminares y ahora entramos a discutir la normativa. No nos agotamos en la discusión del código, que ahora estamos adelantando, orgánico, procesal, penal, sino que hemos entrado en combinación con el Consejo de la Judicatura. Todos sus magistrados están por esa reforma. Felizmente es una circunstancia que yo considero que Dios ha metido su mano. El Ministerio Público, la Fiscalía General de la República están también en la misma línea. Universidades empiezan a entrar en esta misma dirección porque esto implica un cambio de los tribunales en su organización
implica un cambio en la organización del Ministerio Público, implica un cambio en los pensum de enseñanza en las universidades. No sigas en los cambios. Todo va junto y todo esperamos que pueda estar siendo ya aplicado a finales del año próximo. Nosotros debemos terminar nuestra discusión y el Congreso aprobar lo que nosotros hayamos aprobado por un procedimiento muy expedito, porque la Comisión Legislativa, que es la única comisión prevista en la Constitución de las comisiones que el Congreso tiene, opera como una especie de tercera cámara, está integrada por senadores y diputados. Mira, Enrique, primero, qué feo esa gente que empieza diciendo, mira, fulano, me choca tanto. Doctor Luis Enrique Berto, presidente de la Cámara del Legislativo. Hace mucho, no tanto tiempo, entrevistábamos nosotros a gente que creían firmemente en la reforma y que creen en la obligación de lo básico, sin lo cual nada pasa, que es la reforma educacional. Horas y horas de Arturo Uslar, de Ramón Velázquez, de Juan Liscano, de los mejores en nuestra educación, de nuestro ministro actual. Hicieron un trabajo bellísimo. Lo único malo es que se lo están comiendo las polillas. Entonces, tú tienes razón, ellos hicieron un hermoso trabajo, pero ellos hicieron un informe. Y yo estoy a cargo de la acción. Esa es la diferencia. Yo no estoy haciendo un informe para nadie. ¿dónde está la acción? Yo estoy discutiendo en la comisión y aprobando ¿Ellos discutieron los artículos. también? No, ellos discutieron un informe que es distinto. Cuando yo termine mi trabajo a finales de diciembre, el país tendrá un nuevo Código Orgánico Procesal Penal que representará en el campo penal un cambio tan radical como si tú siempre... En papel. No será. Y voy a decirte por qué. Pero yo, si por ejemplo tú me dijeras, mira, al salir de aquí, tú que eres uno de los poderosos de este país, voy a llamar, yo no sé a quién, fue una cosa muy buena. Yo te voy a decir por qué. Yo llamara y dijera, por favor, no haga esa bestialidad, porque es una bestialidad, es ir contra lo humano, contra lo ecológico. Yo diría, por lo menos, hemos hecho algo, hay que ir por lo pequeño. Pero siempre hacemos, y hacemos ¿por qué no hacemos eso? Perfectamente, yo estoy de acuerdo y procederemos a plantear el problema. Pero fíjate que aquí no se trata de palabras, ni se trata simplemente de llenar unas fórmulas que pueden después quedar ahí y no aplicarse, sino que conjuntamente con eso, y nosotros vamos a tomar las decisiones para que así sea, van a reorganizarse el Poder Judicial, pues nosotros vamos a cambiar las leyes del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura para que los órganos que tienen que aplicar desde el punto de vista del juicio el nuevo procedimiento lo tengan que aplicar. Y lo mismo va a ocurrir con el Ministerio Público. También es así que te digo. Luis Enrique dijo que el 31 de diciembre, o sea, dentro de ya, porque eso es ya, eso es hoy, 5 meses. ¿Y por qué lo dijo? Porque es un hombre puntual. ¿Por qué es puntual? Porque usa un reloj. ¿Por qué usa un reloj? Porque lo compra seguramente, como todo el mundo, en Casa de los Cupelos, porque no venden sino los mejores relojes. Los mejores relojes no son ni los más caros, ni los esos, sino lo mejor es aquello que tiene comienzo y fin, que es el Omega. El Omega Constellation mío me da la exactitud de que estoy hablando con un nombre exacto. Mira, tú has dicho algo en esta cita que lo mejor son las cosas que tienen principio y fin. Y uno de los objetivos de esta transformación del Poder Judicial es que cuando una gente se vea involucrada en un juicio, sepa cuándo va a terminar ese juicio. Mira, Luis Enrique, porque los juicios serán breves, rápidos y además con transparencia, realizados frente al público. Eso es una cosa excepcional que tú has dicho, que uno que no tiene el don del optimismo, sino de ver el diario... Es duro decirlo, el diario peso que te da, el diario alimento que te da el de ser pesimista, cuando tú tomas lo que también tú y yo hablamos el otro día de la prensa, que fue muy interesante. Pero tú me conoces bien, Sofía. Yo sé que tú has sabes que cuando yo digo que estoy haciendo algo, sí, no me igualo a mucha gente que a veces tienen una idea y puede ser hasta una buena idea y un buen propósito. Y que lo anuncian como una realización cuando todavía ni siquiera en el empeño han puesto la primera piedra ni el primer paso. Yo cuando digo que algo se está haciendo es porque todas las piezas que concurren a que eso se haga están ya puestas en marcha. No te olvides que yo he participado en el país en muchas cosas
y en todas las, y en todos los sitios y en todos los sitios donde se me ha encomendado una tarea, esa tarea la he llevado a buen fin. Cuando yo estuve en la presidencia de la Cámara de Diputados, a mí me tocó discutir la reforma constitucional. Y la reforma constitucional, desde el punto de vista de mi responsabilidad dentro del Congreso de la República, que era lograr que se aprobara un proyecto general de reforma de la Constitución, la Cámara de Diputados lo aprobó después de un esfuerzo intenso que en algunos días fue no solamente de mañana y de tarde, sino de mañana, tarde y noche, con 3 sesiones en un mismo día. Nosotros llegamos a hacer casi cerca de 70, no, si dicen que 70 reuniones que llevaron a aprobar la reforma y la mandamos a la otra Cámara. Si no se aprobó, no fue por falta de la Cámara de Diputados. Ahora, resulta que toda obra que se hace, pequeña, grande, siempre tiene un metro por el cual se sigue, al cual le parece buena, por lo cual el camino que elige. El que elige ser médico porque cogió el camino de la medicina y dentro de la medicina tal cosa. Ustedes han cogido un modelo por el cual ustedes están siguiendo. De todos no los lo estamos países, copiando, sí, pero efectivamente estamos siguiendo un modelo. ¿Cuál es el modelo que ustedes están siguiendo? El modelo acusatorio oral, que se rige por los principios de la celeridad, de la concentración, de la libre interpretación de la prueba y de la publicidad, que se entiende como que el juicio se realiza frente al público, o sea, el público tiene acceso al juicio. En ese juicio, en la fase de investigación, que es la fase antes de que se decida hacer una acusación, corresponde su conducción a la Fiscalía. Y además, la acusación también corresponde la responsabilidad a la Fiscalía. Esto termina con el terrorismo judicial, porque como quien puede acusar es el fiscal, el Ministerio Público. Es el único, el del gran poder será el fiscal. Ya nadie podrá amenazar a otro ciudadano a cuenta de que tiene alguna influencia en algún tribunal, en algún juez, o tiene algún pariente o algo, con que para que esa persona se arregle en el campo mercantil con él o en el campo civil, si no, va a llevarlo a juicio penal. Ahora no, porque los particulares no podrán accionar en el campo penal, sino que tendrán que sumarse pues a un juicio cuando ese juicio haya sido promovido por el Ministerio primero, Público. En las encuestas, hasta donde nuestras encuestas no sean pues de cierta manera maniobradas o simplemente no bien hechas, aunque hay algunas muy bien, sería muy mal dicho o mal pensado que no haya ninguna que sea seria, no comprable, no manejable. Pero aquí la gente ya no cree en la justicia, pero hay algo peor. Con frecuencia he trabajado con la gente del retén de Catia. Y cuando tenía menos años, trabajé muchos años con menores que se llamaban menores delincuentes o menores de conducta difícil, que yo creo que es más correcto, porque todo joven tiene derecho a ser después un ciudadano recto. Y hablando con ellos, ninguno me decía que tenía esperanza de salir. Quizás con el sistema vigente, quizás con una palanquita, mana, me decía. Con el sistema vigente imposible, porque es que los juicios tú sabes cuándo comienzas y no sabes cuándo terminan, porque el juez tiene en sus manos las posibilidades de decidir cuando él tenga bien considerar que el juicio concluyó, que las partes presentaron todos los elementos de juicio. Pero en esta clase de juicio que nosotros vamos a implantar, es un juicio que dura 1 hora, o dura un día, o dura 10 audiencias, pero una vez que comienza, ya tiene no que puede seguir interrumpir. Y tiene que tener y el último día, y el último día de esos 5, 6 o 10 días, cuando concluyen las partes de exponer sus elementos probatorios de inocencia o de culpabilidad, al concluir, tiene que retirarse del tribunal a deliberar y regresar 15 minutos después, 3/4 de hora después. Este es nuestro fallo. Usted es inocente, usted es culpable, y si usted es culpable, esta es su sentencia. Si eso fuera así. Es así porque yo lo he presenciado. Yo lo he visto. Claro, yo también lo he presenciado en otros países es. Y por televisión, porque la televisión debe ser como lo que nosotros aquí en el 51 deseamos, debe ser educativa,
debe ser divertida, debe ser lo que sea, pero bien hecha y hecha para la gente. Porque la televisión es el gran medio de educación. Y para formar a la gente. Formar. La televisión, en mi opinión, tiene unos deberes mucho mayores que cualquier otro medio de comunicación, porque la televisión es mucho más que como a veces se la interpreta, simplemente un medio distractivo. Sí, y además de eso es como si fuera la prensa escrita, que en lugar de ser escrita, tiene voz y tiene imagen. Enrique, ¿tú te acuerdas que en una... Yo siempre... Y es mucho más que eso. Es un animal distinto. Es grato cuando te robo del Congreso y comemos un poco dentro de pequeños sitios y casi kitchenet del museo. Tu gratísima kitchenet del museo. Me decías tú de lo que son la prensa y sus editoriales, y eso corresponde un poco, casi al comienzo, como todo, vamos a volver, vamos a ser poetas, comienzo y fin del programa. Es decir, que cada país tiene una identidad, y esa identidad se ve mucho a través de sus periódicos, y sus periódicos en ese caso son sus vestiduras, sus trajes. Así es. ¿No es así? Correcto. Y entonces el espectador tiene un traje y el Tiempo tiene otra. Le Figaro tiene un costume y Le Monde tiene otra. Der Spiegel tiene... Y tú decías que nuestros periódicos... En Venezuela en general, salvo periódico. excepciones que se han dado y circunstancialmente, en el sentido de que no es de todos los días, tú tienes que adivinar la orientación del periódico. Y muchas veces el hecho de que un periódico tenga una orientación, represente de cierta forma a un sector de la sociedad, es bueno para esa sociedad. Y efectivamente, si uno observa la mayor parte de los países latinoamericanos, para no ir a los de Europa, que es así, y no ir a Norteamérica, donde también hay numerosos diarios, que todos los días, tú todos los días puedes leer en el Times, algo que me en el New York Times, entonces tú tienes que hay siempre diarios con una orientación y diarios con otra. Eso, de cierta manera, contribuye a educar al público, y a formar, porque ofrece una posibilidad de debate, una oferta y un debate de fondo. Entonces la gente puede tomar opiniones de uno y opiniones de otro y confrontarlas en su mente y formarse una idea de por dónde debería ir su opinión en relación a un hecho que esté ocurriendo. Algo también que cuando hay esa definición tan clara de un periódico que no es partidista, es una definición simplemente periodística. Los dueños están fuera del combate. Claro, lógicamente, desean el mayor número de avisos, el mayor número de publicidad. Y sin embargo, tienen un compromiso con una posición. Pero es que el que, a veces que tiene un medio de comunicación tiene el gran deber con la sociedad, porque ese es un medio de educación. Y por supuesto, mientras mejor sea ese medio, más lo comprarán y más avisos tendrán. Pero tú dijiste, eso fue que tú me dijiste, espérate, cuando tú me dijiste esa cosa personal, cuando alguien coge contra una persona. Y a mí no me gusta Luis Enrique Oberto porque usa la corbata de ella. Y entonces al día siguiente, a mí no me gusta Luis Enrique Oberto porque él se peina de cierta manera. Y a mí no me gusta Luis Enrique Oberto. La gente se corre ese medio porque siente que el medio, en lugar de estar siendo expresión de una orientación o cumpliendo su deber de suministrar información para que cada cual, a la luz de esa información, se forme libremente su juicio sobre un hecho que pueda estarse desarrollando, más bien se transforma en algo pesado, porque va llevando al usuario de ese medio como a involucrarlo en lo que puede ser un conflicto de naturaleza personal, una discrepancia, un disgusto, de quien tiene en sus manos las principales decisiones en relación a la orientación del medio. Y eso es perjudicial para el propio medio. El medio no debe ser imparcial, pero tampoco debe aparecer como al servicio de individualidades, sino debe ser parcial, pero dentro de la perspectiva de la representación de parcialidades de la colectividad en relación a lo que puede ser desde el punto de vista de su editorial, que es el enfoque del medio, que en sus páginas de información ofrece de manera descarnada la información que todos tienen derecho a recibir y luego da su interpretación, que es la
que es comprometida. Tú me dijiste también, o mejor dicho, hoy estamos hablando mucho de moda. Empezamos hablando con la moda a la General Gómez, estamos hablando de la moda del vestir que hace al hábito. ¿Tú crees que hay una gran diferencia ideológica? Que una ideología puede definirse por la manera de vestir, por ejemplo, lógicamente el mejor ejemplo es el que tiene uno más cercano. Enrique Oberto lo conozco, no sé cuántos programas, yo creo que después de los presidentes, una de las personas que ha venido más veces al programa, como les dije yo. Y siempre ha venido, yo creo que el lazo de zapatos está hecho de la misma manera, todo. Tenemos otros que creen que, digamos, su manera de acercarse a las masas, o son más pueblos, son más cercanos, porque no usan corbata, porque hay una gran diferencia, por ejemplo, en un hombre a quien yo estimo tanto, que es tan inteligente, el hombre que escribió sobre Checoslovaquia, y que hoy día hay tantas esperanzas en él, como Teodoro Pevkov, que le gusta, y Luis Enrique Oberto, ¿tú crees que su ideología cambia porque no usa corbata? En absoluto. Yo no creo ni siquiera que cuando el hecho de que la gente se quite la corbata o se quite el paltó, por sí misma define una manera de ser en la vida. Pero es así, pero fíjate que es así. Pero cuando tú miras sociedades mucho más desarrolladas... No te lo digo caso de Teodoro, pero cuando tú miras Teodoro porque es el más cuando importante. tú miras sociedades mucho más desarrolladas, cuando se sentaba, en el caso del régimen comunista, una autoridad o alguien que tenía alguna representación dentro del régimen comunista, con alguien que la tenía dentro del régimen capitalista, desde el punto de vista de su vestir no había ninguna diferencia. Ninguna diferencia. De manera que cada uno entendía perfectamente bien que su rol no se definía por eso. Pero por cierto, y la otra cosa que uno tiene que tener, claro es que el vestido debe guardar alguna relación con lo que tú haces y que yo quiero que hables de eso uno poco. Tiene que respetar las instituciones. ¿Tú crees, y que por cada ejemplo, institución que una persona que trabaja en el Congreso puede decir que tenga unas piernones y que sea lo que llaman, bueno, tú sabes, debe ir al Congreso en lo que como estamos en verano, ¿no? En solcito cortito. Yo estoy en desacuerdo absoluto. Yo creo que cada sitio tiene su traje y que el traje que te sirve para ir a la playa sin puritanismo en ninguna clase, con el grado de desnudez que cada cual considere más cómoda, no puede ser nunca el traje para ir al templo, ni el traje para ir al teatro, ni el traje para ir. Entonces, cada acercamiento a un evento debe estar en consonancia con lo que ese evento es. Donde tú tienes que tener solemnidad, tú no solamente tienes que tener solemnidad de corazón y solemnidad de forma, sino también solemnidad, como tú comenzabas al principio del programa, de hábito. Porque de otra manera, en mi opinión, se van degradando y deteriorando las instituciones. Y creo que mucho de lo que ha pasado en América es el abuso de una vestimenta que no correspondía a los sitios y a las cuestiones. Yo debo contarte que, porque así me lo refirió en una ocasión el presidente Caldera, pero no en este gobierno, sino en el gobierno pasado. ¿Donde tú fuiste ministro de Hacienda? En el que yo fui ministro de Hacienda. Hubo una ocasión en la que él hizo una visita al Amazonas dentro del programa que estaba desarrollándose de vitalización del sur. Y el gobernador iba en camisa, un poco en traje más ligero, porque iban a visitar los indios. Y el presidente iba de liquiliqui, impecable liquiliqui. Es un hombre impecable, además. Ni al gobernador ni al presidente los conocían los jefes indios con los que ellos terminaron teniendo una reunión. Sin embargo, ninguno de ellos vaciló. Y no solamente no vaciló, sino que preguntado después, su respuesta se refirió al traje, en quién era el jefe. Y no era por la parafernalia, no era por eso. El jefe tenía que ser el que tenía ese traje impecable,
apropiado, liqui, y no el que iba en medio escamisado. Te voy a contar algo. De manera que eso te da... responder tuya merece una respuesta de un presidente de lo que es el COPEI, pues. Yo tenía una exposición en el museo de Larry Rivers, de uno de los grandes pintores mundiales y norteamericanos, y en uno de esos cuadros había un desnudo de una pareja actual, una pareja de unos 45 o 50 años, de manera que no había ni siquiera ningún asomo, sino de buena pintura. El presidente, voy a decir quién era el presidente Herrera iba a ver el cuadro cuando en ese momento el que dirigía pues la parte cultural, dijo, presidente, por ahí no. Dijo, Sofía, pero esto no. Y entonces Luis Herrera, que le gusta mucho el arte, le dijo, caramba, pero entonces no deberíamos ir al Vaticano, ni deberíamos ir a ninguna de las iglesias, porque casi todos los santos estaban desnudos y las vírgenes estaban absolutamente vestidas. La Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina. De manera que eso es para aquellos mojigatos que quieren ver donde no hay que ver. Y para los que quieren ver, estamos hablando, nosotros estamos haciendo, Luis Enrique y yo, una cosa de moda, de pura moda. Míreme esa moda de vestir ese teléfono. ¿Ustedes han visto una cosa más bella? Hoy me dijo Peluche, ¿qué le pasó a tu teléfono? Y ay, que me lo vistieron, mire. Me lo vistieron, me le pusieron un estuche bello. Se cierra, se abre y se hace así, ¡pam! Y no va a ser striptease porque es sumamente penoso. Así que yo lo voy a dejar tapadito. Cuando quiera hablar por él está a la orden. Mejor es no, porque está un poquito... Eso. ¿Y dónde se vende ese teléfono? Bueno, ya todo el mundo sabe, pero en estos días se agotaron. Porque yo necesitaba una pila. Y bueno, espérese porque se agotaron todos. Yo me sentí muy contenta. Parte de distribuir un objeto bello y de gente trabajadora. Toda una familia, que es la familia Roja. Y es Arte Peters, el Centro Comercial Plaza. Además tienen una colección de michelenas del otro mundo. Tienen que prestarlas al museo. ¿No has tratado de conquistar alguno más? No, no, porque tu museo es de arte contemporáneo. Pero Luis, no, yo acepto todo arte es contemporáneo. Así es. Todo arte. Tienes razón. Yo odio las etiquetas, Luis Enrique. A propósito de etiquetas, yo te conocí copellano y calderista. Y fiel calderista porque todo lo que tú haces tú eres fiel. Hoy día ni eres de Caldera, pero tampoco eres de Eduardo. Tienes muy buenas relaciones, creo yo, personales con Eduardo Fernández, pero no estás dentro del grupo, digamos, sobre todo ideológico, el que le está formando, el grupo ideológico político para ir hacia un fin que para todos los políticos es la silla presidencial. No está cercano, pero más bien decir, no muy cercano al presidente Caldera. Entonces, ¿qué eres tú, Luis? No, mira, yo he sido toda la vida, desde el primer día en que decidí incorporarme al Partido Social Cristiano COPEI, bajo la forma de COPEI, porque comenzó primero como COPEI y después, al cabo de un cierto tiempo, fundamentalmente después de la caída de Pérez Jiménez, se concretó el nombre del Partido Social Cristiano COPEI. Pero yo simplemente creí en los principios sobre los cuales se adelantó la organización del partido, que siguen siendo los mismos de hoy. En cada momento, cuando el partido ha considerado que es el que debe ser impulsado, o alguien es la autoridad, yo, como soy un hombre que tengo gran aprecio por las instituciones y me siento leal a las instituciones, he dado todo mi mayor esfuerzo y efectivamente durante muchos años di mi esfuerzo a la causa del presidente Caldera, en tanto y cuanto él era el jefe del partido, en tanto y cuanto él era el principal representante de nuestra orientación y en tanto y cuanto el partido dentro de esos momentos consideró que él era el más indicado para ser postulado y llevado a la presidencia de la República. De manera que cuando fue postulado Eduardo, después de una competencia en la que la organización, en combinación con Independiente, decidieron que él fuera el candidato, yo simplemente acepté lo que
tenía que ser, porque cuando uno está dentro de una organización y hay unas reglas de juego, igual que cuando uno es nativo de un país y hay unas reglas de juego, uno tiene que aceptar esas reglas de juego. ¿Tú te dirías que tú eres un hombre sin partido hoy día? No en sentido no, pero sin... Yo soy capaz de distinguir entre los méritos mayores o menores de un compañero versus otro compañero, la mayor sinceridad de un compañero versus otro que pueda estar aspirando a una posición, o entre el momento más propicio para que un compañero sea el que asuma las responsabilidades porque está maduro, está en condiciones de llevarlas adelante en términos que con gran probabilidad resulten exitosos, y quien puede estar en un proceso de formación pero no está listo para asumir responsabilidades. Porque como yo siempre he partido de la idea de que no acepto en lo personal que se me encomiende ninguna tarea para la que yo no esté preparado para realizarla, yo también a los demás los juzgo bajo esa misma perspectiva. ¿Tú estás preparado para ser presidente de la República? Mira, yo creo que estoy como hombre público preparado para ejercer cualquier función dentro del Estado venezolano. No tengo planteado esa preocupación en absoluto. Mira, yo creo que y ahora menos. Yo no te estoy haciendo esa pregunta. No lo sé, pero como siempre hay. Pero yo no. Como no eres tú, sino tú eres tú y tus circunstancias que están del lado afuera de la estación de televisión, todos los que están viendo el programa, no estoy en esa línea. Pero, inclusive tengo una responsabilidad en este momento asumida, que he asumido, que se me dio en el último directorio, que es el de presidente de la Comisión Nacional Electoral del partido, que es el órgano que tiene que garantizar la imparcialidad, la objetividad, la pureza en los procesos electorales, tanto internos que se cumplan, tanto para escoger candidatos a cargos públicos, presidente de la República, gobernadores, alcaldes, concejales, como para elegir las autoridades del propio partido en el próximo quinquenio constitucional, al comienzo del próximo quinquenio, de manera que justamente yo me siento en este momento libre de toda atadura que me puede impedir ejercer o nubilar en el cumplimiento de ese deber de la manera más objetiva. Ahora, eso no me impide distinguir, si tuviera que votar internamente, primero para escoger candidatos, cuál es el que puedo creer en un momento dado que es el que más conviene, pues. Pero fíjate una cosa, en cierta manera me has ofendido. ¿Por qué? Porque yo no creo que pertenezco al género de mis colegas, a quienes respeto tanto, que dice, pero doctor, pero si usted ha sido ministro de Hacienda, jefe de Cordiplan, jefe presidente diputado, yo no hago ese tipo de preguntas. Además no entrevisto políticos, yo no estoy entrevistando a Luis Enrique Oberto en su calidad de político, claro está, sino en su condición de venezolano, que piensa Venezuela. Yo estoy claro, como tú lo has dicho, Sofía, y yo también te conozco muy bien desde hace tiempo, y jamás podría decir nada que no tuviera... No, yo sé. Digamos que no tuviera determinado no me interesa, por mi perfecto conocimiento de quién eres tú y de la franqueza con la que tú planteas las cosas. Por aquí va a venir fulano de tal. Y entonces hubo un movimiento general, porque es posible, es un candidato presidencial. Y me dio tanta cosa. Así es. Iba a venir, y me provoca decir quién es. Y no porque hay cosa... entre 5 minutos va a dejar de ser, está sonando en estos días. Y no hay cosa podríamos jugar caliente, y no hay cosa que limite... Blanco, blanco, negro, negro. Y no hay cosa que limite más a una persona que una obsesión de esta naturaleza, una actuación gobernada por un hecho de esta naturaleza. Cada responsabilidad la he asumido, teniendo en consideración solo lo que debo hacer y cómo hacerlo mejor en esa responsabilidad. De manera que cuando fui ministro de Hacienda, lo hice y me siento muy satisfecho de cómo yo lo llevé a cabo, pensando en eso. Es el ministerio clave, ¿verdad? Para mí es uno de los 3 grandes ministerios de de cualquier tiempo, que son para mí, son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Defensa. Los otros son importantes,
en mayor o menor medida. Política exterior, por supuesto, en este tiempo de globalización, estoy claro. En todo país, pero el Ministerio de Hacienda tiene esa fuerza. Es el rector de la economía. En todos los países aún muy desarrollados, el Ministerio de la Defensa tiene el mismo peso que el Ministerio de Educación o el Ministerio de Hacienda. Depende cómo se le mire, porque a veces se juzga el peso por el gasto. Y claro, no estoy hablando del gasto, yo sé por el gasto en el rector, y entonces las grandes potencias gastan mucho desde el punto de vista de su defensa, de su preparación para el futuro, de la investigación para entonces disponer... el futuro es negro. Por eso, entonces gastan mucho en esa área. Pero yo digo que tiene importancia porque es el ministerio a través del cual tú garantizas la integridad territorial, pues es tu seguro de vida, que piensas que ojalá no tengas nunca que utilizarlo, pero que tienes que tener por si una mala hora, que Dios quiera nunca se dé, en el caso de nuestra patria, pueda ocurrir. Pero también desde el punto de vista del orden público. Ahora, el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior, dentro de una perspectiva distinta de como yo lo veo. En países que uno admira, siempre uno quisiera que nosotros nos pareciéramos a los países que uno admira. Generalmente el ministro del Interior es el premier, la gran tendría figura. Que pensar en términos del desarrollo también. Sí. Porque para mí el orden interno no está vinculado, como suele en Venezuela vinculárselo, prácticamente solo a las policías, sino que está muy vinculado al desarrollo. Porque en la medida que tú tienes una sociedad que siente que su bienestar es perseguido con mayor fuerza y además logrado en alguna medida, tú tienes paz. Ahora, cuando tienes un ambiente de violencia, violencia genera violencia y deja de convertirse el convivir en un coexistir. Y eso a mí, por supuesto, me preocupa. Tú hablabas también que hoy día hay unas motocicleticas chiquiticas que son capaces de subir cerros, que son capaces de hacer maravillas. ¿Tú has visto la competencia de motocross? Bueno, esos motocross tienen todos cauchos Pirelli. Y esos cauchos Pirelli llevan cultura, porque tenemos el Salón Pirelli, del cual está tan involucrado tu hijo, Ignacio Huerto, que tiene en este caso sí, la mejor colección de pintura actual, la más completa de la pintura venezolana. Y ese Salón Pirelli, que es el tercero que vamos a hacer, y por supuesto, ¿con qué centavos siendo son? Con el dinero que nos da Pirelli, con una generosidad, porque hay maneras de dar y de dar, como lo decías tú, ¿no? Esa manera de dar de Pirelli es confiar en el venezolano menor de 35 años para que se exponga su manera de ser, su manera de pintar, su manera de comprender el mundo, su manera, porque vamos a meter además a Colombia en esos pintores, a Brasil y un grupo de arquitectos que es primera vez que estamos haciendo ese intento, pero significa que tienen fe en Venezuela y que la cultura rueda en Pirelli. Estamos hablando del doctor Caldera. ¿Qué crees tú que ha sido el gran cambio del presidente Caldera, del cual tú fuiste ministro de Hacienda, del cual a la vez dices que el Ministerio de Hacienda, parece el cuento del gallo, pero él es uno de los 3 pilares, porque a veces son 4, pero a veces son 3, con el presidente son 4. El gran cambio de él, de su primera presidencia a su segunda presidencia. Mira, para mí la primera gran diferencia es que cuando él fue al gobierno por primera vez, él llegó con un equipo que durante mucho tiempo había estado preparándose ese equipo para asumir esa responsabilidad. Había estado estudiando, había estado analizando, había estado compenetrándose con los problemas y compenetrándose entre sí los miembros de ese equipo. De manera que cuando se llega al gobierno, se llega para ejecutar lo que se había pensado que convenía hacer. Mientras que el equipo que ahora constituyó ha tenido que irlo
Pero si está lleno de copellanos. Remendando en el camino. Los ministros son todos copellanos. Mira, es que también... Tenemos que ir muy rápido porque ya... Te voy muy rápido con una sola comparación que tú la vas a comprender y a disfrutar. No, a comprenderlo. Lo digo en el sentido de que la vas a disfrutar. Porque es una simple comparación. No, aún en el caso supuesto, que además no es el caso, de que todo el gabinete fuera de estrella, no eso, igual que en el béisbol, la sumatoria del mejor primera base, con el mejor pitcher, con el mejor segunda base, con el mejor shortstop, con el mejor tercera base, no hace un equipo ganador. Vamos a decir que a pocas palabras, buen entendedor, pocas palabras. Pero quiero decir una cosa, que es la primera vez que lo digo desde que estoy en esta mi nueva casa y con un invitado, porque es también tu nueva etapa, ¿no?, de nuestro nuevo programa. Desde el Luis Enrique Oberto, que entrevistamos hace tanto tiempo, al Luis Enrique Oberto de hoy, hay un ser que comprende mejor al venezolano, que se ha vuelto mucho más cercano a las necesidades de este país. Así es. Que no tuvo la más mínima sonrisa de ¿qué importa un caballo? Lo encontré más maduro políticamente. Estoy hablando simplemente de una evaluación de una reportera, no lo que puede hacer mis queridísimos oyentes. De manera que estoy muy contenta de nuestro programa. Gracias. Gracias, Sofía.